Avanzando el tiempo, digamos, o casi de manera simultánea a la aparición de las primeras propuestas para hacer ciencias sociales desde el marco positivista, emergieron otras voces que se le opusieron a la forma en que se planteaba hacer ciencias sociales dentro de ese paradigma. O sea, los primeros opositores al paradigma positivista fueron precisamente unos sociólogos que empezaron a enmarcarse dentro de las corrientes interpretativas, eh, como la hermenéutica. ¿Sí? A finales del siglo XIX, la hermenéutica, que es un procedimiento de interpretación de textos que viene de la tradición religiosa, que era lo que hacían las comunidades religiosas para poder trabajar e interpretar la Biblia, se pasa al conocimiento lego, al conocimiento, bueno, en ese momento inicialmente científico. Y entonces surge la corriente filosófica hermenéutica y empiezan a hacer propuestas sobre qué podrían ser las diferentes ciencias sociales. Entonces, para poderse desmarcar del positivismo, ¿sí? Y su pretensión de cientificidad basada en las leyes o el método, el canon del método planteado por las ciencias físico-matemáticas, van a decir ellos que las ciencias sociales debían tener su propia autonomía o su propio estatuto de cientificidad. O sea, se plantean ellos inicialmente por qué nosotros, que tenemos un objeto de estudio diferente, que es el ser humano, que son las sociedades, vamos a medirlos o vamos a trabajar de la misma manera como nosotros tratamos de conocer los fenómenos naturales o la materia, ¿sí? Cuando de pronto nuestro objeto de estudio tiene otras características que la hacen diferente. Entonces, ellos retomando por allá a Aristóteles, ¿sí? A los griegos, plantean que la tarea de las ciencias sociales debe dedicarse las ciencias sociales deben dedicarse a la comprensión de los fenómenos humanos, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta inicial de la hermenéutica. Fue desarrollada más adelante en el siglo XX por otra corriente filosófica que es la fenomenología, ¿sí? Y empezaron a la par a aparecer también otras propuestas teóricas desde la sociología, como el interaccionismo simbólico, la sociología comprensiva, hasta llegar casi en la actualidad al construccionismo social, ¿sí? Que digamos como lo último más elaborado de las propuestas interpretativas. ¿Qué les interesa a este paradigma? Pues comprender que las particularidades de los fenómenos sociales. Y entonces acá interesa comprender el por qué la dinámica de los hechos sociales o de sus expresiones se orientan de una manera y no de otra, ¿sí? Se busca desentrañar las condiciones y los factores particulares que hicieron posible tal acción, ¿sí? Tal punto de vista o tal discurso, ¿sí? Y sobre todo plantean que la comprensión se debe realizar desde el mundo intersubjetivo de los protagonistas, ¿sí? Aunque el investigador hace su proceso ahí para observar, describir, conocer, es en la interacción con los otros sujetos donde se construye el conocimiento, ¿sí? Y este es un cuestionamiento muy fuerte al positivismo, porque acá no se está cosificando el objeto de estudio o el objeto de intervención, sino que se le considera sujeto. Y se considera igualmente que el investigador, en nuestro caso, quien hace la intervención social, es otro sujeto, y que pueden compartir el mismo contexto, que pueden compartir las mismas ideas políticas o no, etcétera. O sea, ambos somos seres humanos, pertenecemos a una sociedad, tenemos unos rasgos culturales, una historia personal, una historia, que nos enmarca en un territorio, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que se le reclama al positivismo es el estatuto propio de cientificidad de las disciplinas sociales, ¿sí? Tenemos un objeto y un método que es diferente al de las ciencias físico-matemáticas, fue la primera reivindicación. Y la segunda es la forma de hacer ciencia, y es para ellos comprendiendo los fenómenos sociales dentro de las particularidades de los contextos. Y entonces acá se vuelve importante la historia, se vuelve importante la cultura. Entonces la antropología tiene muchos aportes acá, desde aquí se desarrolla también la etnografía en este marco en este paradigma, ¿sí? Entonces, ¿cómo ven ellos el mundo? ¿Sí? Para ellos el mundo es una construcción de significados de las personas, ¿sí? Que nosotros
de las personas y de las culturas, ¿sí? Que se van construyendo en la vida cotidiana y en la relación con los otros, ¿sí? Entonces, por ello, la inserción de los investigadores en las comunidades es muy importante para poder aprender, ¿sí? Esas particularidades de la cultura, esas particularidades de los sujetos. Entonces, es muy importante el diálogo con el otro, la escucha, las vivencias, la experiencia del otro, ¿sí? Entonces, solamente a través o a partir de la experiencia de vida de las otras personas podemos comprender su cotidiano, podemos comprender su cultura, etcétera. ¿Sí? Es una propuesta de este paradigma. ¿Sí? Bueno, entonces, en definitiva, el conocimiento es interpretación del mundo, ¿sí? Ese conocimiento se construye en la interacción sujeto-sujeto, ¿sí? Entonces, en ese encuentro sujeto a sujeto, entre investigador o entre quien hace la intervención y las poblaciones o los sujetos con los que trabajamos, hay una afectación mutua, ¿sí? El investigador está vinculado con su realidad. Aquí no se concibe que al estilo positivista, que el investigador sea un agente externo, ¿sí? Apolítico, imparcial, etcétera, sino se concibe que el investigador también es un ser situado, ¿sí? Que comparte una misma, puede compartir incluso una realidad, bueno, una realidad histórica o sociocultural con su sujeto de investigación, ¿sí? Aunque su sujeto de investigación puede tener otras problemáticas ligadas a sus historias personales, su historia de vida o a su contexto más cercano, ¿sí? Entonces, todo producto acá, todo producto de las ciencias sociales es un producto histórico de los seres humanos, ¿sí? Entonces, todos los productos de las disciplinas son interpretaciones y que van transformándose a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un sociólogo, un antropólogo que haga el análisis etnográfico ahorita de un barrio, ¿sí? Digamos acá un barrio en el comercio, va a tener una interpretación de lo que allí sucede muy diferente a si lo realiza otro antropólogo en 2 años o en 3 años, ¿sí? Entonces, porque lo que observa el investigador está mediado también por su experiencia personal, por sus intereses, por lo que le piden las agencias para las que trabaja o la academia, etcétera. Entonces, pues es un metodologías flexibles que se van reelaborando y también bastante, bueno, son flexibles, reflexivas, etcétera, y en constante construcción. Sí, bueno, el método acá de trabajo con los sujetos está basado en los procesos de comprensión, ¿sí? Eh, ¿Qué nos debe permitir? La descripción y el desentrañamiento de la lógica y el sentido de las acciones de los seres humanos. Sí, sobre todo rescatar aquello que hace particular un contexto, que hace diferente a otro. Por ejemplo, aquí a alguien que se enmarque en una postura interpretativa y quiera hacer una investigación o una intervención con niños, niñas y adolescentes, tiene que ubicarse en un contexto. ¿Sí? Ubica en el contexto histórico y sociocultural, porque no es lo mismo trabajar con un niño de una ciudad, o sea, un niño que iba bueno, un niño urbano que tenga acceso a comodidades, educación formal, etcétera, a trabajar con un niño, de pronto en una comunidad indígena, etcétera. O sea, bueno, los investigadores sociales en esta perspectiva nos llaman la atención de que la concepción de los sujetos va cambiando dependiendo del contexto histórico, del contexto cultural, del contexto del territorio en el que nos movamos, ¿sí? Entonces no podemos homogenizar a la población acá, ¿sí? Y todo es estudios muy particulares, ¿sí? Lo que interesa es comprender los fenómenos sociales, por qué suceden de esa manera y no de otra, etcétera. O sea, hasta ahí se queda ese paradigma interpretativo. Y el investigador tiene que desarrollar también un papel reflexivo, ¿no? Sobre cómo le afecta la investigación en sus procesos, en su historia personal, etcétera, y muchas veces lo plasma en su propia investigación. ¿Cuál es el papel entonces de las ciencias sociales que promueve este paradigma? ¿Sí? Es comprender las acciones sociales desde los significados
que les atribuyen los protagonistas. Y este es un quiebre muy grande que se hace con el pensamiento positivista, ¿no? Porque ya nos estamos posicionando ya de una forma más horizontal con los sujetos, ¿sí? Y se les está reconociendo sus capacidades para construir realidad social, ¿sí? Y para poder reconstruir a partir de sus relatos lo que les ocurre, ¿sí? El mismo contexto. ¿Sí? Entonces, pues no sé, ¿qué más les contamos de este paradigma? Pues sí, el conocimiento es una interpretación del mundo, los mundos es representación, ¿sí? Para comprender las acciones humanas hay que conocer la complejidad cultural, histórica y social del humano, ya sea lo de ello. Para este paradigma, el mundo es intencionado, es decir, es un mundo que tiene sentido y se accede a él a partir del lenguaje. Entonces, para este paradigma es muy importante todas las metodologías que tengan relación con el uso del lenguaje, ¿sí? Que permitan que el otro se exprese, que permitan que el investigador observe y registre. Por eso la etnografía y que permite que el investigador se inserte en campo, ¿sí? Que pueda anotar sus pensamientos, sus sentimientos, pero también describir de manera detallada lo que ve. También, bueno, ¿qué otros métodos están aquí dentro de este paradigma? Las historias de vida, todos los métodos biográficos están inscritos en el paradigma interpretativo. Entonces, todo lo que me indique historias de vida, métodos biográficos, conocimiento de la cultura, de la historia, hace parte de este paradigma.